mucha gente piensa que porque le llega un pensamiento pecaminoso, ya está en pecado. No, el pecado se comete como cuando pasa lo que tú dices, amada, cuando la persona le da paso a ese pensamiento. Y lo alberga en su corazón, amén, para materializarlo. Amén. Cuando ejecuta ese pensamiento, vendrán dardos, pero si la persona se mantiene confiado, puede vencer. Porque un pensamiento no quiere decir que es un pecado. Un pensamiento puede ser un dardo que ha venido a la mente de una persona, pero esa persona tiene la mente de Cristo y puede vencer con la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe lo bueno y lo malo. Pero puede venir el pensamiento. El problema es cuando la gente le da cabida a la codicia en su corazón. Así es. O le da lugar, aunque no la materialice, porque dice que ya adulteró realmente con la persona en su mente. Inmediatamente le da lugar al pensamiento y se queda pensándolo, no lo reprende. Automáticamente se queda como concibiendo eso en su interior. Ya hay un pecado. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un honor y un placer para nosotros estar aquí en su plataforma Medios Jesucristo. Hoy tenemos un tema que le va a bendecir, bastante especial. Y como siempre, no estoy sola, me acompaña mi amado esposo, el evangelista. Bienvenido, Kerry, amado. Amén. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por su Medios Jesucristo. Queremos mandar un saludo especial a nuestra gente en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Esa gente que siempre están ahí, siempre fiel, siempre dándonos el apoyo en esta obra del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Así es. Vamos a dar inicio, amado. Vamos a leer la palabra. Amén. Estaremos leyendo en Mateo capítulo 6, versículo 22. Mateo capítulo 6, versículo 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Padre, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia, Dios eterno. Te pedimos que en este momento sea tú glorificando tu nombre, Señor, y que a cada persona allí, Padre amado, que tenga una necesidad, Dios mío, que tú quieras suplir, Padre eterno, que tú te estés glorificando allí de forma espiritual, tu Santo Espíritu vaya allí tocando, Señor, libertando, sanando, Padre eterno, fortaleciendo, edificando conforme a tu soberana voluntad y salvando, Padre amado. De una manera especial te lo pedimos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amado. Vamos a hablar entonces de este tema que es bastante especial y que nos va a beneficiar mucho espiritualmente. Vamos a hablar acerca de la inmoralidad, cómo el cristiano puede vencer este tipo de situaciones en su vida. Amén. Hablar de la inmoralidad, ¿verdad? En lo que corresponde en todas las áreas y principalmente el área de los sueños, que es el área que queremos abarcar en esta ocasión, es realmente un tema bastante importante porque muchas veces el creyente, ¿verdad?, quiere sentirse puro en todas las áreas de su vida y precisamente esta es una de las áreas en donde muchas veces está perdiendo la batalla. Mucha gente se sueña teniendo sueños oscuros, sueños pecaminosos, y allí entonces siente que pierde ese grado de limpieza, ese grado de santidad delante de la presencia de Dios, precisamente en ese lugar, en ese lugar de los sueños. Entonces, por eso queremos abordar en esta ocasión cómo vencer en esta área, porque, por ejemplo, cuando una persona viene a Cristo, un nuevo creyente, y quiere realmente entrar en niveles de santificación para el Señor, de consagración para Dios, a veces cuando empieza a dormir en las noches, empieza a tener estos sueños con metresas o espíritus que vienen, ¿verdad? Y toman posesión de esos sueños y empiezan a tratar de ensuciar la vida espiritual de ese creyente. Y muchas veces el creyente con esta situación entonces se siente que no puede, que no está apto
para hacer la voluntad de Dios en el momento. Se siente que ha perdido esa santidad en la cual se estaba manejando. Porque mucha gente se cuida muchas veces en la iglesia, se cuida en el trabajo, se cuida en la casa, ¿verdad? Pero precisamente es ahí donde se ve la dificultad, se ve el vituperio. Sí, tú sabes que el tema de la inmoralidad es algo que viene el hombre enfrentándolo como consecuencia del pecado. Con nosotros, o consecuencia del pecado original. Cuando nosotros analizamos en Romanos, capítulo 1, el versículo 18, ahí la palabra del Señor hace un desglose de cómo básicamente la inmoralidad tiene su origen en lo que es la idolatría. Y en el Nuevo Testamento, ya cuando indagamos un poquito más, nos damos cuenta que el Señor en diferentes ocasiones habló de esto. Incluso la palabra que se traduce para la inmoralidad es la palabra porneia en griego. Y esto significa precisamente, significa inmoralidad, significa que la persona en sí no está en un estado de pureza espiritual. Por eso el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice que huid la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios. Y básicamente la persona viene luchando desde antes de convertirse a Cristo muchas veces con esto. Y este es el problema, como tú mencionas, cuando la persona se encuentra en la iglesia y también a través de los sueños siguen experimentando este tipo de situación. Así es. Pero muchas veces las personas no se ponen a meditar qué es lo que provoca esto, a qué se le está abriendo una puerta, por qué motivo tiene que darse este tipo de situación. Y me llama mucho a la atención el texto bíblico que analizamos o que leímos al principio, porque ahí Jesús da una advertencia. Jesús habla acerca del ojo y dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Así es. Y cuando usted analiza, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las situaciones que el creyente enfrenta viene a través realmente del periférico de la vista. Por eso Jesús dijo que si tu ojo está en tiniebla, todo tu cuerpo también está en tiniebla. Así es. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos es que estos, lamentablemente, espíritu inmundo, adquieren la legalidad ¿de qué? De tocar ese cuerpo, lamentablemente, aunque sea en un trance, en un éxtasis, a través de un sueño espiritual. Así es. Dando a entender esa parte que mencionas de lo periférico, abundando un poquito más, tenemos que así mismo entender que vivimos en un mundo que está siendo bombardeado continuamente, diariamente, a través de las redes, a través de las televisiones. Vemos que hay comerciales, por ejemplo, cuando se va a vender una pasta dental, tienen que poner una figura de alguien que quizás esté medio desnudo, o un vehículo o cualquier prenda, porque realmente el mundo está orientado hacia un bombardeo, ¿verdad? Donde lo primero que se da a entender es la parte pornográfica en las imágenes. Claro. Y esto está metido incluso hasta en los muñequitos. Hoy en día eso es un bombardeo tan terrible que afecta no solamente a los más adultos, sino también a los más niños. Es algo que viene ya socavando lo que es la sociedad. Si nos damos cuenta con estadísticas internacionales, vamos a ver que, como tú decías, hay un alto porcentaje de personas que consumen estos tipos de señales, este tipo de figuras, de imágenes, ¿verdad? Estas imágenes pornográficas que quizás ya para ser algo normal, porque ahora mismo ver una persona semidesnuda en la televisión es algo que ya es normal. Anteriormente eso no se veía así, pero ya eso es algo normal. Y si un anuncio o un producto no lleva esa definición, no sale al mercado, quizás no se venda, porque la ciudadanía, ¿verdad?, está orientada a consumir esto. Entonces, por eso es que cada vez que se va a vender un artículo, un producto,
vemos que se usan imágenes. Asimismo, si se va a vender un perfume, si se va a vender cualquier producto. Entonces, cuando analizamos cómo es el comportamiento de la sociedad, nos damos cuenta que la iglesia, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tomar medidas para cuidar los periféricos, como tú decías, amada, porque obviamente, nosotros tenemos que manejarnos por los periféricos de entrada que tiene el cuerpo. Nosotros tenemos los ojos, tenemos los oídos, ¿verdad? Y analizando qué vemos, qué escuchamos, podemos también nosotros filtrar lo que nos conviene. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y de ninguna cosa me dejaré dominar. Amén, porque hay cosas que no convienen, hay cosas que uno tiene que apartarse. Y mucha gente piensa que el grado de santidad es algo que se adquiere de la noche a la mañana, vamos a decir. Pero la santidad, tenemos que partir que la santidad en su simple definición significa apartarse. Santidad significa apartarse, pero ¿apartarse para qué? Apartarse para Dios. Entonces, el creyente cuando analiza esto desde este punto de vista de apartarse de lo que no le conviene, entonces empieza a cuidar estos periféricos, a cuidar la parte espiritual, a cuidar su conciencia, ¿verdad? Y ahí entonces puede llegar a un grado en donde pueda tener mayor autoridad para vencer cosas que quizás no conoce. Porque mucha gente dice, pero ¿por qué yo tengo sueños de esta manera en las noches? ¿Por qué me pasa esto si yo voy a mi iglesia, si yo oro, si yo busco a Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo tengo que tener esta batalla continuamente con estos sueños? Y no se da cuenta que muchas veces tiene puerta abierta por donde están entrando este tipo de espíritus inmundos, encuentran una legalidad. Cuando la persona, por ejemplo, se allega a un anuncio que tiene contenido pornográfico y está mirando ese anuncio, sabe que esta es una imagen impregnada y esta imagen puede írsele a la conciencia. Y allí entonces luego transmitírsele en un sueño, transmitírsele en una sensación y abrir una puerta por donde un espíritu inmundo puede tomar algún tipo de legalidad. Claro. Y que Jesús dijo esto, dijo que hay que cuidar sobre todo tanto los pensamientos como también el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el asiento de las emociones. Por eso, cuando él se refirió al adulterio, dijo que si un hombre ya miró con codicia a una mujer, aunque no se haya consumado el hecho, ya en su corazón ha adulterado con ella. Porque muchas veces pensamos esto, que solamente se le llama pecado cuando se comete el hecho. Pero cuando una persona, por ejemplo, ve algo en la televisión y se deleita en eso, se codicia eso, automáticamente ya hay una legalidad. Eso es profundo porque cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo quite, está precisamente tratando estos temas intrínsecos en el hombre, que son temas que van ocultos. Porque una persona puede estar sentado en un lugar o sentada en un lugar en un momento determinado. Pero, ¿qué está pasando en el interior? Y mucha gente piensa que porque le llega un pensamiento pecaminoso, ya está en pecado. No, el pecado se comete como cuando pasa lo que tú dices, amada, cuando la persona le da paso a ese pensamiento. Y cuando lo alberga en su corazón, amén, para materializarlo. Amén. Cuando ejecuta ese pensamiento. Porque vendrán dardos, ¿verdad? Vendrán ataques. Pero si la persona se mantiene confiado, ¿verdad? Entonces puede vencer. Porque un pensamiento no quiere decir que es un pecado. Un pensamiento puede ser un dardo que ha venido a la mente de una persona, pero esa persona tiene la mente de Cristo y puede vencer con la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe lo bueno y lo malo. Pero puede venir el pensamiento. El problema es cuando la gente le da cabida a la codicia en su corazón. Así es. O le da lugar, aunque no la materialice, porque dice que ya adulteró
realmente con la persona en su Así mente. es. Inmediatamente le da lugar al pensamiento y se queda pensándolo, no lo reprende, automáticamente se queda como concibiendo eso en su interior. Ya Gloria a Jesús. hay un pecado. Eso es bastante delicado porque la palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando un pensamiento pecaminoso llega y se le da cabida, aunque sea un poquito, Claro. inmediatamente hay problema. Claro, van a venir los dardos, pero nuestro trabajo es ese. Automáticamente lleguen, reprender y desechar, cancelar en el momento. ¿Entiendes? Luego entonces, pero si la gente se queda envuelto en ese pensamiento, lamentablemente va a tener la consecuencia de que, porque dice la palabra que cuando el que peca es porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice la palabra. Es como que la concupiscencia de la persona se acciona y esto lo lleva a rendirse, ¿verdad? Ante el pecado. Una persona puede estar siendo tentado, como tú dices, y eso no implica realmente que hay pecado. Una persona predicó hace un tiempo con el tema tentado pero no vencido, y eso me impactó mucho. Porque una persona puede estar en esa etapa de estar siendo tentado, pero no quiere decir que ya ha sido derrotado por el pecado. ¿Entiendes? Sino que cuando si lo concibe, entonces ahí el pecado, como dice la palabra, da luz. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, pudiésemos decir que cuando una persona resiste en el día cualquier pensamiento pecaminoso, Claro. cualquier actitud pecaminosa, cualquier palabra o, vamos a decir, O inducción. o inducción pecaminosa, la resiste, la rechaza, entonces esa persona ha vencido Claro. al mundo Y toda por ende puerta se cierra. ha vencido en el mundo espiritual. Claro. Por eso Pablo dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque hay dos tipos de contaminaciones. Hay contaminaciones del cuerpo. Hay pecados que contaminan los miembros del cuerpo, contaminan los periferios, contaminan, lamentablemente. Y hay pecados que contaminan el espíritu del hombre, realmente. Tremendo. Es algo tremendo. Asimismo, también, cuando una persona, por ejemplo, que está pasando muchísimo, por ejemplo, si a ti te sale un short de Facebook, de YouTube, puede ser que te salga cualquier cosa extraña. El problema es cuando tú te quedas entretenido mirándolo, aunque dure 30 segundos. ¿Entiendes? O sea, tú optaste, tú decidiste seguir viendo y deleitarte en eso. Tú tienes la potestad de, ¿verdad? Quitar. No sé, exactamente, porque imagínate, uno no puede controlar a veces lo que se exhibe. Uno no puede controlar las cosas, el bombardeo continuo. Es tanto así que estadísticamente se sabe que ya el 70% de los niños del mundo a la edad de 12 años han tenido contacto con la pornografía. Es algo alarmante, ¿entiendes? Han tenido acceso a la pornografía estadísticamente. Y en Estados Unidos las cifras son alarmantes. Tremendo. Y aquí también, porque ahora con la globalización y con esta era digital en la que estamos, que los papás muchas veces prefieren darle una tablet sin ningún cuidado, sin ninguna restricción a los niños, las estadísticas ahora mismo tienen que estar mucho más avanzadas realmente. Entonces, es algo tremendo porque el problema está cuando la gente se queda, cuando la gente persiste en la mala práctica, persiste en el pecado, persiste en concebir, en consumir eso que se le está brindando, que realmente no es de provecho espiritualmente. Gloria al Señor. Verdaderamente, cuando una persona quiere crecer espiritualmente, tiene que tomar la medida de dejar de consumir, de absorber este tipo de imágenes, este tipo de contenidos, este tipo de situación, de inducción, vamos a decir. Exactamente. Porque realmente no es solamente ir a la iglesia, sentarse, adorar allí, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. No solamente es sacar una hora de lectura de la palabra, sino que también internamente, como decía el apóstol Pablo,
hay una lucha Amén. que se revela. Entonces, él decía, cada día muero. Claro. Hay que morir a los deseos pecaminosos, hay que morir a todos los rudimentos del mundo. Claro. Hay que tener una mente de Cristo, como decía hace un momento. Claro, y tú sabes una cosa, que esto no solamente le pasa a las personas que son solteras, porque muchas veces visualizamos que la mayoría de las personas que tienen lucha con inmoralidad son solamente las personas que están solteras, porque están pagando un precio, porque están en abstinencia. Pero realmente no es así. Aún hay muchas personas que están casados y luchan con problemas de lujuria. Hay Claro. gente que está casado y lucha con problemas de inmoralidad también. Hay personas que están casados y todavía siguen peleando con estos espíritus de inmundicia. Sí, eso que tú dices es bien profundo. Hace unos años, un tío me dijo, tienes que cuidarte porque tú estás soltero. Pero cuando eso yo era un jovencito que no tenía experiencia en el mundo y eso. Y él me dice, tienes que cuidarte porque tú eres un jovencito y anda desesperado y cosas así. Y yo me acuerdo que yo le dije, tío, no, tú tienes que cuidarte más que yo porque tú conoces y yo no conozco. Entonces, hay personas que quizás en el mundo tuvieron muchas experiencias, ¿verdad? Cuando hablo de experiencias con relaciones con personas, llegaron a tener muchas experiencias y estas mismas experiencias, ya cuando vienen al camino del Señor, muchas veces ese conocimiento también puede ser, si no es bien administrado, si no es bien controlado, se puede convertir en un ayo también para una persona, porque cuando se conoce más cuidado hay que tener. Mientras más se tiene, más responsabilidad. Claro. Entonces, esto también es importante mencionarlo porque también de esto depende también que muchas personas tengan el éxito, ¿verdad? Que quieren alcanzar en el camino del Señor, porque cuando ya uno tiene esa experiencia en el mundo y viene a Cristo, eso es algo que Dios le da la sabiduría, la capacidad a uno para llevarla, pero en el trayecto hay un aprendizaje y es muy importante entender eso, que a mayor conocimiento, ¿verdad? Mayor responsabilidad. Amén, así es. Y por eso él habla de esto, en el ámbito ya de los que están casados. Dice, honroso sea en todos el Amén. matrimonio. O sea, que cada matrimonio en ese aspecto debe de ser algo que emule honra, Así primeramente al nombre del Señor. Por eso dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, sino para los hombres. Así y cuando es. dice todo, incluye todo. Así Aún es. en medio de la intimidad, Dios tiene que ser glorificado. El nombre de Dios Amén. debe de ser glorificado Claro en que medio sí. aún de la intimidad. Por eso es tan importante apartarnos de este tipo de situaciones y cuidarnos mucho en el ámbito espiritual, porque estamos en una guerra, estamos en una lucha constante. Gloria a Dios. Y como tú decías, hay un bombardeo por todo, porque lo que Satanás busca es que las cosas que son realmente aberrantes, que están contrarias a la palabra, la gente la vea como normal, como tú decías. Antes la mujer se veía como un símbolo de pulcritud, pero hoy en día la mujer, el hombre también lo utilizan básicamente como un objeto para vender el cuerpo. Incluso me llama mucho a la atención que una de las palabras que se utiliza, de la palabra que se desprende en la raíz hebrea de la palabra porneia, significa vender. Tremendo. Vender precisamente es lo que hace realmente este tipo de situación, exhibir a la persona como un objeto, como que está básicamente a la venta, es lo que induce la prostitución. Entonces es importante nosotros entender esta parte, que el cristiano en ese sentido debe de cuidarse muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que buscan en eso es exhibir, es vender básicamente. Y como tú decías, que tiene que ver una Coca-Cola con una mujer desnuda, que tiene que ver un carro con una mujer desnuda, que tiene Claro. que ver quizás un anuncio de algo, de una comida con una persona, con un varón desnudo, ¿qué tiene que ver? Nada. Pero Mira, lo utilizan para incentivarlo. yo voy a decir algo y quizás se vea un poco duro, pero yo creo que el creyente tiene que racionalizar lo que ve, lo que oye, lo que ve y lo que escucha. ¿Por qué? Porque el creyente, sus ojos
tienen que cuidarse, porque el creyente está llamado a caminar en un grado de santidad fuera de los niveles carnales que hay sobre la tierra. Jesús dijo, no te digo que lo quites de la tierra, sino que lo protejas. Ahora bien, el creyente tiene que caminar en prudencia, tiene que caminar en conocimiento, porque por donde quiera que uno pasa, sea en una calle, sea que uno entre a una librería, sea que uno vaya a un supermercado o a donde quiera que uno vaya, siempre va a haber algo, una imagen, siempre va a haber una situación. Claro. Entonces, el creyente tiene que racionalizar qué es lo que le conviene. Yo creo que una de las mejores herramientas para poder vencer en este ámbito es desarrollar dominio propio. Amén. Que es un fruto del Espíritu también. Y Pablo dice en 1 Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si la persona no ejercita dominio propio, lamentablemente no va a poder ser victorioso. Porque cada vez que se le presente, que se va a presentar, lamentablemente va a sucumbir ante ese tipo de situación. Entonces, lo mejor es eso. ¿Y cómo se desarrolla dominio propio? Ayunando. Es uno de los mejores ejercicios para la persona desarrollar dominio propio, una de las herramientas espirituales más poderosas, porque si tú te atienes del alimento, ¿verdad?, que es algo bueno, factible para ti, cuanto más quizás te puedas apartar de lo que es el pecado. Eso te ayuda a ejercitarte espiritualmente en ese sentido. Y básicamente Jesús lo dijo claro, orad y velad para que no entréis en tentación. Así es. Porque a través de la oración realmente el cristiano puede santificarse. Incluso la oración se llama o se le titula como la respiración del alma. ¿Por qué? Porque a través de la oración uno puede sentir la liberación que Dios trae a su vida. A través de la oración el Señor purifica el alma. A través de esa coinonía, a través de ese contacto, el Señor se glorifica y purifica el ser realmente de la persona. Ayuda, le fortalece, le capacita para poder mantenerse firme en ese ámbito. Amén. Dios me ha dado experiencia a través de los propósitos, de los ayunos. He podido ver grandes victorias con relación a los pleitos espirituales y todo ese tipo de cosas que el creyente tiene que pasar. Y realmente, como tú dices, amada, cuando uno se aparta para Dios, cuando uno dedica tiempo de oración, de búsqueda, de ayuno, Dios ahí rompe cadenas terribles. Yo creo que el arma más poderosa para vencer en el mundo espiritual son los ayunos. Uh-huh. Cuando una persona se va a ayuno, hay cadenas generacionales que se rompen. Amén. Hay maldiciones que se rompen. O sea, cuando una persona entra en ese nivel de búsqueda, hay cosas que ni se imagina que le estaban haciendo la guerra, que se rompen. Amén. Tengo muchas experiencias que Dios me ha permitido ver y ha sido a través de los ayunos, ¿verdad?, de la búsqueda de Dios. He visto logros que quizás entendía que no tenían solución. Lo he visto a través de los ayunos. Claro. Creo que el ayuno y la oración es la herramienta más poderosa que tiene el creyente para crecer espiritualmente, para vencer esas debilidades que muchas veces vienen arrastradas de la vida pasada, de cosas generacionales que le hacen la guerra a la familia y todo ese tipo de maldiciones que muchas veces por el pecado arrastra un hombre y arrastra una mujer. Yo creo que a través de los ayunos y de la oración, esas cadenas, esos yugos se rompen, son rotos, son deshechos por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y también, muy importante, que es un complemento ideal, es la santidad. Es lo principal. Absteneos de toda especie de mal, dijo el apóstol Pablo. Cuando una persona se santifica para Dios, se separa para Dios, amén, eso trae resultados. Sobre todo eso que tú dices es poderoso, amada, porque si una persona no renuncia al pecado oculto, no puede ser libre. Tiene que renunciar a ese pecado oculto para poder ser libre de esa situación. Claro, y separarse para Dios. La palabra dice que lo que la persona se permite, o sea, que si se hace partícipe de algo, se hace esclavo de eso. Uh-huh. O sea, si se hace partícipe del pecado, se hace esclavo del pecado. Amén. Pero somos libres en Cristo Jesús. Claro. Apartándonos del pecado, del mundo. Amén, así es. Eso es lo más poderoso realmente. Es un paquete.
Porque, ¿cómo te explico? Yo he visto personas que solamente por el grado de santidad en lo que ellos han operado, han reprendido espíritu inmundo. Amén. Solamente por lo que ellos, por la santidad que portan de parte de Dios, los espíritus inmundos no pueden tocar a esa persona. Claro que sí. Y se le delega autoridad realmente. ¿Por qué? Porque a través de esa santificación que va acompañada de la oración, va acompañado de la palabra, va acompañado del ayuno, es la clave realmente para poder vencer. Eso es así. También yo creo eso, amada. Yo creo que la santidad es el escudo más poderoso que tiene el creyente contra los ataques de los demonios. La santidad es algo demasiado profundo. Es algo muy hermoso porque santidad es apartarse, pero hay grados de apartarse para Dios. Una persona puede apartarse en ciertas áreas, pero cuando una persona decide apartarse plenamente para Dios, puede tener la debilidad que tenga y a través de la santidad los yugos se rompen, porque la santidad abre la puerta, es la llave que conecta a Dios. Claro. Sin santidad, sin paz y santidad, nadie verá al Señor, dice la palabra. Amén. Un creyente que está en santidad y está en paz, tiene acceso al Padre. Entonces, cuando nosotros analizamos el grado de santidad, nos damos cuenta que cuando los demonios ven que hay alguien que está en un nivel de santidad alto, ellos no pueden acercarse, como tú dices, porque lo que ven es luz. Claro. Yo tengo varias experiencias, gloria a Dios, y hemos testificado por estos medios algunas, pero me acuerdo que en una ocasión estaba en la iglesia en un silicio, estaba buscando a Dios y pasó algo una noche y había una persona que en ese momento tuvo una manifestación, ¿verdad? Y esa persona intentó acercarse a donde yo estaba orando de rodillas. Yo sabía porque estaba orando, pero sabía lo que estaba aconteciendo. Y cuando intentaba acercarse, yo sentía que algo los repelía y no podía. Y trataba de acercarse, pero siempre los repelía. Y al día siguiente, esa persona me dijo, varón, otra persona me dijo, varón, algo pasó. La persona intentaba acercarse a usted y cada vez que se intentaba, algo los repelía para atrás. Y yo sabía porque mientras oraba, yo percibía cuando la persona se acercaba y era repelido. Gloria a Dios. Entonces, yo no hice nada, simplemente yo estaba orando. Simplemente estaba de rodillas delante del Señor, orándole a Dios. Y eso pasó, pero lo que había en esa persona no pudo acercarse. Y Dios me dio muchas experiencias con esto. Y realmente yo creo mucho en la santidad, en apartarse para Dios. Yo creo que cuando el creyente se preocupa por alcanzar un grado de santificación para agradar a Dios, cuando el creyente se consagra para Dios, todas las dimensiones son posibles. Claro, yo entiendo que no hay nada imposible para un creyente que haya en un grado de santidad elevado. Quizás una persona, quiero como detallar esto, porque es un grado de santidad elevado. Cuando el creyente renuncia a su concupiscencia, hace su esfuerzo para renunciar a su concupiscencia para agradar a Dios. Amén, así es. Eso te quería comentar, que la santidad es posicional, pero también es progresiva. Y por más justicia, ¿verdad?, que el hombre haga, es como trapo de inmundicia realmente delante de Dios. Pero Dios ve el esfuerzo. Dios ve el corazón. Así es. Dios ve cuando tú dices, no voy a ver este programa porque me puedo contaminar. Así es. Dios ve cuando tú quizás ve algo que te gustaba antes y tú dices, no, yo soy nueva criatura en Cristo. Eso es así. ¿Entiendes? Dios ve eso. Dios se goza, se complace en eso. Cuando tú dices, no, voy a tomar mi cruz y voy a seguir. Así es. ¿Entiendes? Cuando tú sabes que tú tienes la oportunidad de hacer lo incorrecto quizás y no lo haces.
¿Entiendes? Eso es más poderoso que el sacrificio. Exactamente, porque eso habla de la obediencia, eso habla del verdadero ayuno, cuando tú te quiebras realmente delante de la presencia de Dios, cuando tú realmente dispones ese corazón, aunque tenga poca fuerza, aunque quizás no puedas en el momento por tus limitaciones, pero tú dices, Dios mío, aquí estoy, ayúdame. Él extiende realmente su mano. Así es, gloria a Dios. Y Dios nunca pone carga que el creyente no pueda llevar y siempre le dará la salida. Amén, así es. Bueno, pues hemos llegado a la parte final, ¿verdad? Amén. Esperamos que esto haya sido de gran bendición para tu vida, que haya sido de edificación y que puedas poner en práctica estos consejos, porque sabemos que hay mucha gente que está siendo atacado y realmente cualquiera que se descuide puede también experimentar esto. Pero si escuchas la voz de Dios, si pones en práctica lo que dice la palabra, verás que serás victorioso y que nunca más vas a tener estos tipos de ataques si te mantienes puro y santificado como el Señor quiere. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde